Buenas tardes, nosotras somos el equipo número 9 y vamos a hablar acerca de la tuberculosis. El equipo está conformado por Arce Andreu Jocelyn, Durazo García Paulina, Estrella Peñuela Cicleira, Muñoz Gómez Yamilet y yo, Katiushka Castro. Hablando acerca de la historia, en 1882 se descubrió el agente etiológico de la tuberculosis por Robert Koch. Después, en 1986, por Lindman y Newman, el término de microbacterium, que significa hongo bacteria. Microbacterium está formado por bacilos aerobios inmóviles no esporulados. La pared celular es rica en lípidos, lo que hace que su superficie sea hidrofóbica y confiera a las bacterias resistencia frente a muchos desinfectantes y frente a tinciones habituales de laboratorio. Cuando han sido teñidos, los bacilos tampoco se pueden decolorar con las soluciones ácidas, motivo por el que reciben el nombre de bacilos alcohol ácido resistentes. En la actualidad, se han identificado más de 150 especies de microbacterias, muchas de las cuales están asociadas a enfermedades en el ser humano, como son tuberculosis, lepra y avium. La estructura básica de la pared celular es característica de bacterias gram positivas. En la membrana plasmática se anclan proteínas, ácido micólico y también lipoarabinomanano. El LAM presenta una relación funcional con liposacáridos o antígenos presentes en otras bacterias. Se usa en preparación especialmente purificada de estos derivados proteicos o PPD como pruebas de reactividad cutánea para determinar la exposición de Mycobacterium tuberculosis. Las colonias de estas bacterias no están pigmentadas o tienen un color beige. Y hablando de tuberculosis, es un patógeno intracelular capaz de producir infecciones de por vida. Es un patógeno, en su periodo de exposición, tuberculosis ingresa por las vías respiratorias y las partículas infecciosas alcanzan los alvéolos, donde son digeridas por los macrófagos alveolares. A diferencia de la mayor parte de las bacterias fagocitadas, tuberculosis impide la fusión del fagosoma con los lisosomas. El fagosoma es capaz de fusionarse con otras vesículas intracelulares para facilitar el acceso del patógeno a nutrientes y a su proceso de replicación intravacuolar. Hablando de patogenicidad, los macrófagos van a secretar interleucina 12 y factor de necrosis tumoral en respuesta a la infección de la tuberculosis. Estas citocinas van a aumentar la infección localizada al reclutar los linfocitos T y las células NK hacia las zonas donde van a estar los macrófagos infectados. También se van a formar la diferenciación de los linfocitos T a linfocitos TH1, que van a ser los cooperadores, donde después se va a secretar lo que es el interferón gamma. Cuando ya se está secretando interferón gamma, los macrófagos infectados se van a activar, lo que va a aumentar la fusión entre los fagosomas y los lisfosomas para hacer la destrucción intracelular. El factor de necrosis tumoral va a estimular la producción de óxido nítrico y también de intermediarios reactivos del nitrógeno, lo que va a potenciar la destrucción intracelular. La eficacia de la eliminación bacteriana va a depender de la parte del tamaño del foco de infección. Los macrófagos alveolares, las células epiteliales y las células gigantes de Langerhans, junto con otras microbacterias, van a formar el núcleo central de una masa necrótica que ahora va a estar rodeada por una pared densa de macrófagos, linfocitos T, CD4, CD8 y NK. Esta estructura se le va a llamar granuloma y va a impedir la diseminación de estas bacterias. Las bacterias pueden permanecer latentes en esta fase o se pueden reactivar en algunos años más tarde. Hablando ya del diagnóstico, existen varias pruebas por las cuales se puede hacer dicho diagnóstico, como son las pruebas cutáneas de tuberculina, de liberación de IFN gamma, microscopía o cultivo y también detección directa mediante sondas moleculares. Su epidemiología, según la OMS, informa que 1/3 de la población mundial está infectada por tuberculosis con una ocurrencia cercana a 8 millones de casos nuevos cada año. En México, más de 18,000 casos nuevos de tuberculosis por año, lo cual afecta principalmente a hombres que a mujeres, siendo en un rango de 18 a 49 años de edad. En su huésped susceptible de enfermar, una vez adquirida la infección tuberculosa, existe una serie de circunstancias que facilitan el desarrollo de la enfermedad y que se denominan factores de riesgo, guardando relación
con el estado de inmunidad del huésped, pues en México el principal factor de riesgo es la diabetes. Pues en esta gráfica nos muestra los casos de tuberculosis con enfermedades asociadas, tanto que el que tiene mayor porcentaje es el VIH-Sida. En sus principales factores, los que afectan la endemia tuberculosis es el impacto de la epidemia del VIH, que es el gran aliado del bacilo de la tuberculosis, ya que tiene la capacidad de inutilizar y destruir a las células encargadas de la defensa antituberculosa. Pues en su tuberculosis multiresistente, el Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad de desarrollar resistencia a los efectos de los fármacos. Vamos a pasar a hablar de la fisiología de la tuberculosis. El bacilo tuberculoso produce una reacción tisular peculiar en los pulmones, que esto incluye una invasión de tejido pulmonar por macrófagos y una tabicación por lesión de tejido fibroso, que este va a estar dañado y se va a denominar tubérculo. Si la enfermedad no se trata, la tabicación falla y el bacilo se disemina en pulmones formando grandes cavidades abscesificadas. La tuberculosis en su fase tardía se caracteriza por muchas zonas de fibrosis en los pulmones, como podemos ver en la radiografía, así como también una reducción de cantidad total de tejido pulmonar funcional, que este va a producir 3 efectos. El primero va a ser un aumento de trabajo de músculos respiratorios para generar ventilación pulmonar y reducción de la capacidad vital y la capacidad ventilatoria. El segundo va a ser una progresiva disminución de la capacidad de difusión pulmonar. Y el tercero va a tener un cociente de ventilación-perfusión anormal, que esto va a reducir aún más lo que es la difusión pulmonar global de oxígeno y del dióxido de carbono. Hablando de la neuropatología, la tuberculosis en ocasiones puede afectar al cerebro, médula espinal, nervios craneanos y espinales, meninges, cráneo y columna vertebral. La tuberculosis del sistema nervioso es causada, como ya se comentó, por el Mycobacterium tuberculosis principalmente. Pero en pacientes inmunosuprimidos, las cepas del complejo no tuberculoso son agentes causales de lo que es la meningitis, que esta es la principal presentación de tuberculosis del sistema nervioso. Los tuberculomas parenquimatosos y la espondilitis tuberculosa, o también conocida como el mal de Pot, que es la imagen de la columna que se encuentra en la parte inferior, son otras formas importantes de presentación conocida. El bacilo de la tuberculosis se presenta por vía hematógena hacia las meninges. Hablando de las manifestaciones clínicas, en porcentajes, en síntomas tenemos a la fiebre con un 97%, vómito de un 50 al 70%, en ocasiones anorexia con un 30%, irritabilidad 25%, convulsiones 50% e hidrocefalia entre un 40 y 100%. El líquido cefalorraquídeo se presenta turbio oxantocrómico con hiperproteinorraquia de 200 a 5.000 miligramos sobre decilitros, una celularidad de 50 a 500 milímetros cúbicos, mononucleares y una hipoglucorraquia menor a 50 miligramos sobre decilitros. Rich y McCordick, en un trabajo sobre patogénesis de la meningitis tuberculosa, postularon que en esta se desarrolla en 2 etapas. Uno, la diseminación a partir del pulmón con formación de tubérculos en la superficie de la corteza y región subependimarias. Y la segunda, una ruptura subsiguiente de los tubérculos o también conocidos como focos de Rich, liberando antígenos y bacilos en el líquido cefalorraquídeo, produciendo lo que es la meningitis. En la imagen que se encuentra ahí, se puede ver un corte a nivel frontal donde se observan los focos de Rich que están señalados con flechas. Bueno, yo les voy a hablar del tratamiento de la tuberculosis, también conocido como TAES, que significa tratamiento cortado estrictamente supervisado, en donde se van a contar con fármacos de primera y segunda línea. En los fármacos de primera línea tenemos alisoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. En los fármacos de segunda línea contamos con aminoglucósidos, ácido aminosalicílico, capromicina, cicloserina, etionamida, fluoroquinolonas y macrólidos. Se le conoce el tratamiento como TAES, ya que la principal falla de este es el abandono o el mal apego del paciente a los medicamentos. Es por eso que el médico es responsable de que el paciente siga el tratamiento al pie de la letra. El TAES tiene una clasificación de 2 fases, la fase intensiva y la fase de sostén.
En la fase intensiva se administrarán los fármacos de primera línea, dura aproximadamente 2 meses y medio, donde se administrarán 60 dosis y las dosis van a ser diarias de lunes a sábado. Luego se pasaría a la fase de sostén, en donde solo se administrará isoniazida y rifampicina. Este va a tener una duración de aproximadamente 3 meses y medio, en donde se administrarán 45 dosis los días lunes, miércoles y viernes. También es importante tratar algunos puntos de los fármacos, empezando con isoniazida. Este es el fármaco más importante del tratamiento, ya que va a actuar como bactericida y bacteriostático. Va a actuar como bacteriostático en caso de que los bacilos se estén reproduciendo o multiplicando, inhibiendo la síntesis de los ácidos glicólicos, y va a actuar como bactericida en caso de que los bacilos estén en reposo. También es importante recordar que tiene un metabolismo hepático, por lo que su principal efecto adverso es la hepatotoxicidad. De ahí la importancia de mandar a hacerle estudios al paciente antes de iniciar el tratamiento de función hepática. Otro efecto adverso es la neuropatía periférica, que puede condicionar el fármaco, ya que hay una disminución de la vitamina B6 y piridoxina, y también de ahí la importancia de acompañar el tratamiento con complejo B. La rifampicina va a actuar como bactericida, inhibiendo la síntesis del ARN. Su efecto adverso también va a ser la hepatotoxicidad y puede llegar a teñir de color naranja algunas sustancias corporales como las lágrimas y la orina. La piracinamida va a actuar como bacteriostático y su principal efecto adverso es la hiperuricemia, y el etambutol va a actuar inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana y la replicación del ARN, y su principal efecto adverso es la neuritis óptica, en donde puede haber confusión de los colores verde y rojo principalmente. Y por último, y no menos importante, en caso de desarrollar tuberculosis multidrogoresistente, que va a referir a una resistencia tanto a la isoniazida como a la rifampicina, se pueden administrar en su lugar fármacos de segunda línea como la streptomicina, fluoroquinolonas y amicacina. Y eso es todo por nuestra parte, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.